¿Qué tal, queridos hermanos? Es un privilegio y un gusto poder saludarles y llegar a ustedes a través de este medio, también agradeciendo a Dios por su cuidado, por su fidelidad en todo este tiempo especial que estamos viviendo y poder compartir juntos este tiempo con la palabra de Dios. Y voy a pedir que puedan acompañarme con sus Biblias en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a estudiar un poco un tema tan especial. Filipenses es conocida como la carta del gozo. Y eso a pesar de que Pablo escribió esta carta estando en una situación tan difícil como la de la cárcel. Aunque el gozo es quizás el tema que unifica toda la carta, hay otros temas, y otro de los temas centrales del escrito de Pablo es el tema que quiero tratar o quisiéramos estudiar en este tiempo, que es la unidad. El título de este mensaje es Comunidad que resplandece. Comunidad, según el diccionario, se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos que comparten elementos, características, intereses y objetivos en común. El tema de la unidad es algo central en la carta de Pablo a los Filipenses, y a partir del capítulo 1, versículo 27, Pablo empieza a introducir este tema central dentro del llamado a un comportamiento digno del Evangelio. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo, iniciando el capítulo 2, va a comenzar un llamado insistente a la unidad. Si me acompañan al versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses, dice el versículo 1 y versículo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo utiliza una expresión muy interesante aquí que es completad mi gozo. Completad mi gozo. Qué llamativo es entender y qué llamativo habrá sido para los filipenses poder entender que ellos podían completar el gozo de Pablo. Y qué interesante es poder comprender que nosotros podemos completar el gozo de mis hermanos y que ellos pueden completar mi gozo. Pablo dice, aunque yo tengo gozo estando aquí en la cárcel, incluso estando en la cárcel, ustedes pueden completar este gozo. ¿Cómo? Siendo unidos. Mientras no seas participante activo de la unidad de la iglesia, va a haber un vacío por llenar. Porque hay algo esencial en la vida cristiana, y es que la vida cristiana está diseñada para desarrollarla y madurarla en comunidad. La vida cristiana no es un proyecto individual, es un proyecto comunitario. Es imposible crecer y llegar a la madurez cristiana sin hacerlo en una comunidad espiritual. Sin complementarnos como cuerpo, debemos entender que iglesia es comunidad. Pablo usa 4 expresiones para hacer ese llamado intenso, ese llamado insistente a la unidad. Dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. De 4 formas distintas, él está haciendo un llamado insistente a que la iglesia del Señor sea unida. La palabra que tenemos aquí, la palabra sintiendo, es traducida en otras versiones como pensando. Y es que en realidad
esta palabra en griego, que es la palabra froneo, es tan interesante que incluye dentro de su significado tres cosas principales. Primeramente, froneo significa ejercitar la mente. En segundo lugar, también significa tener un sentimiento. Por eso algunas versiones la traducen como pensando y otras la traducen como sintiendo. Pero hay un tercer significado que es el estar dispuesto. Nosotros a veces también usamos la expresión mentalizado o mentalizando cuando nos referimos a que estamos con la disposición para hacer algo, que nos estamos preparando o nos estamos disponiendo para hacer algo. La unidad a la que la iglesia es llamada es una unidad que integra el intelecto, la emoción y la voluntad. Estas tres áreas que abarca esta palabra, que habla de sentir, habla de pensar y habla de estar dispuesto. Pensar lo mismo, sentir lo mismo y hacer lo mismo. Involucra todo de nosotros y va más allá de algo sentimental. Pablo empieza a hacer un llamado intensivo, un llamado insistente a la unidad. Unidad, queridos hermanos, no es solo extrañarnos. Unidad no es solo tener ganas de vernos. Unidad es completarnos. Unidad es alegrarnos por las victorias de mis hermanos. Es dolernos por sus fracasos, resaltar sus virtudes, orar por sus defectos, compartir, orar y dar para las necesidades, animar, exhortar y no juzgar en las debilidades. Es restaurar y no condenar. Es servir y no exigir. Unidad es ser parte en la vida de otros y dejar que otros sean parte de mi vida. La cadena de unidad se rompe, se debilita cuando uno de sus eslabones piensa que no necesita de otros. La vida cristiana, queridos hermanos, ha sido diseñada para que se desarrolle como proyecto comunitario. Pablo comienza el capítulo 2 de Filipenses haciendo ese llamado. Completen mi gozo. Queridos hermanos de Filipos, ustedes pueden completar mi gozo. Y a nosotros sigue siendo vigente ese llamado. Nosotros como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, podemos completar la vida de otros y otros pueden completar mi vida. Pero ¿saben qué? Esta unidad es imposible sin una virtud que viene solamente de Dios y que no nace de nosotros. Versículos 3 y 4 vamos a ver la humildad necesaria para la unidad. La humildad necesaria para la unidad. Pablo, luego de hacer el llamado a que la unidad sea algo central en los filipenses, habla de la manera en que se llega a esa unidad. Y una buena forma de entender algo es entender también cómo no se llega. Y Pablo comienza diciendo, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagan nada por contienda o vanagloria. La palabra contienda acá se puede entender y traducir también como una ambición egoísta. Y la vanagloria es la búsqueda de la gloria personal. Una gloria vana, como indica asimismo la palabra. El egoísmo, el orgullo que busca su propia gloria. Ambas actitudes son claves para la división. Cuando están presentes y activas, la unidad es inalcanzable. Es imposible llegar a la unidad manteniendo un carácter egoísta y soberbio. Y esto es algo que caracteriza a este mundo que está destrozado y que está dividido.
Cada uno busca lo suyo y cada uno está dispuesto a lo que sea con tal de avanzar y trepar y pisotear si hace falta. No importa lo que se deba hacer. El egoísmo, el orgullo, la soberbia, la vanagloria forman parte de este mundo caído y de nuestra naturaleza caída. Y Pablo dice, no van a llegar a la unidad haciendo las cosas con egoísmo, con orgullo o por vanagloria. Antes bien, y acá nos da la forma en que sí, y acá nos dice cómo sí se llega a la unidad. Antes bien con humildad. Antes bien con humildad. La humildad es contraria al egoísmo y a la soberbia. Y acá Pablo nos da una definición básica y práctica de lo que es humildad. Si querés recordar un significado o una definición básica y práctica de la humildad, es lo que Pablo le dice a los filipenses. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimar a los demás como superiores a uno mismo. Qué difícil es, al menos a mi corazón, no sea el tuyo, considerar esto. Y leyendo esta definición de humildad, podemos rápidamente darnos cuenta de que la humildad no es algo natural de nosotros, no es algo natural de nuestros corazones, no es algo que nace de mi corazón. En realidad es todo lo contrario. Es mucho más fácil que surjan en mi mente y en mi corazón pensamientos como ¿y este quién se cree para hablarme así o para hacerme eso? Es tan fácil que salgan pensamientos o reacciones que dicen ¿quién pensás que soy? ¿Con quién pensás que te estás metiendo? No sabes con quién estás hablando. Pensamientos así son los que nacen de nuestros corazones. Desde la cuna somos orgullosos y somos egoístas. La humildad es una virtud totalmente necesaria para que exista la unidad. Como ya dijimos, esta humildad no surge de nosotros. La única manera en que la verdadera humildad sea posible es mediante la aplicación del Evangelio a nuestras vidas, es mediante de un nuevo nacimiento, mediante una regeneración espiritual. Por eso Pablo va a presentar la fuente y el ejemplo supremo de humildad. Versículos 5 al 11. Vamos a ver este tercer punto, de la fuente y el ejemplo supremo de humildad. La humildad es tan necesaria para la unidad que Pablo escribió uno de los pasajes más complejos gramaticalmente hablando y tomando una de las doctrinas más profundas como lo es la encarnación de Cristo. Imagino a Pablo preguntándose, ¿qué ejemplo puedo dar a los filipenses para que entiendan la humildad, para que puedan comprender qué tipo de humildad es el que deben tener? Y Pablo dijo, ya está, Dios haciéndose hombre. Pablo nos da el ejemplo sublime de Cristo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Vean el ejemplo de Cristo, vean el sentir, el pensar, vean la disposición que tuvo Cristo. Y del versículo 5 al versículo 11 vamos a ver esta fuente de humildad y este ejemplo de humildad que tenemos en el Señor Jesucristo. Versículos 5 al 8, vamos a ver esta primera sección, la humillación de Cristo.
Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Comienza diciendo que Cristo, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, estos términos no son términos intermedios, son términos absolutos los que Pablo utiliza para decir a los filipenses de que Cristo Jesús, en su posición de deidad absoluta, siendo el Dios y Señor de todos, dice que se despojó a sí mismo. Y habla de un acto voluntario, un acto de renuncia. Y este acto no implica que Él se quitara su divinidad, como muchos enseñan erróneamente, o que intercambiara su deidad, su divinidad por la humanidad. Él se hizo enteramente hombre sin dejar de ser enteramente Dios. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo lo entendemos? Quizás un día en la gloria vamos a poder dimensionar mejor este milagro de la encarnación. Pero Pablo utiliza esta doctrina tan profunda para decir, miren la disposición, el sentir y el pensamiento de Cristo, que vino y se hizo hombre, despojándose a sí mismo. Y continúa diciendo el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunos le llaman a esto la doble humillación de Cristo, porque no solamente se humilló al hacerse hombre, habitando entre pecadores, como dice Juan, sino que estando en esta condición de hombre, fue más allá y se humilló aún más y fue hasta la cruz. Dos actos voluntarios. Primero, Él decidió hacerse hombre, nadie lo obligó. Él decidió ir hasta la cruz. Nadie lo pudo decidir por Él. ¿Él tenía el poder para bajar de esa cruz? Claro que sí. ¿Tenía la autoridad de llamar a su ejército de ángeles? Claro que sí. Jesús tenía y tiene el poder para destruir este universo y volver a ser otro si lo deseaba. Pero no se aferró a eso. Él se humilló por amor a nosotros. No buscó su conveniencia. Él, siendo el Dios eterno, creador, quien sustenta todas las cosas y todo por medio de Él subsiste, nos consideró a nosotros como superiores a Él mismo. Lo leíamos hace un rato, la definición de humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya en nosotros este sentir, dice Pablo, este pensamiento, esta disposición, esta mentalidad que hubo en Cristo. Tantas veces hacemos todo lo contrario. Nosotros, siendo hombres pecadores, o nos creemos en la condición de Dios y nos consideramos a nosotros incluso más importantes que Dios, siendo que Dios se humilló a sí mismo por amor a nosotros. La fuente y el ejemplo supremo de humildad es Jesús. Vemos la humillación, esa doble humillación que Él padeció, de venir y hacerse hombre y hacerse siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9 al versículo 11, vamos a ver la exaltación de Cristo.
La humillación de Cristo hizo que sea posible nuevamente la unión entre el hombre y Dios, siendo Él el único mediador. Y esa mediación, ese camino que nos abrió, lo logró por medio de su obra completa, su encarnación, su muerte, su resurrección y su exaltación. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes qué? Tarde o temprano, las rodillas de la humanidad se van a doblar, reconociendo a Jesús como el único Señor y Salvador. Pero cuando tengas que hacerlo obligatoriamente, ya no va a haber tiempo para arrepentirse. Dios nos llama hoy, Dios te llama a arrepentirte hoy. Dios te llama a reconocer lo grave de tu pecado, que midiéndote con los parámetros de Dios y no con los parámetros del hombre, sos hallado, sos hallada culpable y dignos de una condenación eterna por nuestra rebeldía contra Él. La deuda de tu pecado no puede ser cancelada ni con tu dinero, no puede ser cancelada con cosas buenas que hagas. Esa deuda no se paga con ninguna ni en ninguna religión. Esa deuda solo puede ser pagada por alguien perfecto. Siendo nosotros pecadores e imperfectos, no podemos pagar nuestra propia cuenta, no podemos pagar nuestra propia deuda. Solo Dios, que por su gracia y misericordia se hizo hombre, siendo el único hombre perfecto sin necesidad de pagar una deuda propia, con su muerte se ofreció a pagar una deuda ajena, la deuda de todo aquel que se arrepiente y pone en él su fe. Dobla hoy tus rodillas delante de Dios antes de que sea tarde. Pero la Biblia te asegura que tarde o temprano lo vas a hacer y vas a humillarte delante de Jesucristo el Señor. Humillate delante de Dios, recibí el perdón de tus pecados, recibí una nueva vida, recibí vida eterna, una vida eterna que puede comenzar hoy. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cristo nos hace participantes de su exaltación. Qué glorioso ejemplo de humildad y qué gloriosa fuente de unidad, que logró esa unión vertical entre Dios y los hombres, que hace posible esa unidad horizontal entre nosotros. El resultado de esa unidad, versículo 14 y 15, vamos a saltar al versículo 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Versículo 14 menciona murmuraciones y contiendas. Y menciona eso porque continúa la idea de la unidad. Pablo es enfático en que lo que hagamos como iglesia debe hacerse sin estos enemigos de la unidad. Versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La transformación de la obra de Cristo, la motivación que debe producir en nosotros el ejemplo de Cristo, nos lleva a tener ese mismo sentir, ese pensamiento y esa disposición de humildad, que hace posible que su iglesia sea una comunidad que resplandece. Una comunidad que resplandece en un mundo maligno, un mundo torcido, perverso, egoísta, dividido. La unidad de una comunidad que sigue el ejemplo de Cristo va a resplandecer como una luz en medio de la oscuridad. Jesús, cuando estuvo en la tierra, oró por sus discípulos, tanto por sus discípulos de ese momento, como los que vendrían después gracias a la predicación de esos primeros discípulos. Y si me acompañan a Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, Jesús ora de esta manera diciendo: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y acá Jesús va a enfatizar la unidad como un medio de impacto en este mundo. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El resultado de la unidad es resplandecer. Jesús mismo estableció que si había algo que iba a impactar a este mundo dividido, a este mundo atrofiado por el pecado, que si había algo que iba a hacer que su iglesia resplandezca, es que hubiera unidad. Nosotros somos llamados a ser una comunidad que brilla en medio de este mundo en tinieblas. Que el Señor siga forjando en nosotros corazones humildes que imitan el ejemplo supremo de Cristo, que dejan a un lado el egoísmo, que dejan la vanagloria, que dejan la soberbia, que dejan de mirarse a ellos mismos. Dejemos de mirarnos solo a nosotros. Disfrutemos de los beneficios de pertenecer a una comunidad espiritual unida, una comunidad que resplandece. Que el Señor te bendiga.